Yo ya no tengo nada que decir, ya todo ha sido escrito por aquí. Acabo de perderla y otra vez, llorando mis rincones voy a abrir. Yo ya no tengo nada que decir, el pasado pasado por aquí. Vamos, ¿cómo andás, Walter? Bueno, muchas gracias por la paciencia, por este inconveniente que tuve familiar, que pospusimos, pero bueno, al fin nos encontramos y bueno, gracias por estar en este espejo de barro. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Acá, este, el tiempo, ¿cómo es que decía Borges algo del tiempo? Este, Tirano, ¿Eh? tipo No, tirano. eso lo dicen en la televisión, pero Borges, no me acuerdo ahora. Que hay más tiempo que vida, decía. Ahí está, hay más tiempo No, que vida. Así que no te preocupes, bien, amigo, bien acá. Te veo abrigadito y yo acá estoy con 40 grados. No. ¿dónde estás? Y mateando, y mateando. Así que bueno. Ah, eso Estoy nunca en. falta. Ah, Estoy. acá estamos. Salute, salute, compañero. Estoy en Canillas de Aceituno, un pueblito acá en la montaña andaluza. Ah, mirá, fuiste para esos lados. Yo estuve leyendo ahí que estuviste en el Festival de Lisboa y digo, bueno, debe andar por ahí. Bueno, Y, en Lisboa tuve varios años. Yo, llegué en 2018 y estuve hasta el 2021. Tuve 3 años. Ahí me agarró me apretó la pandemia en Lisboa. Horrible, mirá, horrible, 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 ¿eh? Una pandemia horrible. Pero bueno, por suerte, acá estamos bien, contentos, rehaciéndonos. Todo, con este ABC. vos viste que esto que como que la vida empieza todos los días de nuevo, ¿viste? Sí, es antes y después de la pandemia. Claro. Hay un poco de, hay un Sí, poco. sí, 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 sí. Será recordado, será recordado. Sí, 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 sí. Antes era Cristo, ahora es la pandemia. Sí, y este Ave Fénix tiene que ver con eso, este disco que estás presentando, eh, que bueno, cantás, tocas el bandoneón, pero bueno, vamos por parte. Eh, ¿Tiene que ver con esta reconstrucción, este renacer, o viene por otro canal la cosa? No, bueno, digamos que mi mayor virtud en ese momento de la pandemia fue haber aguantado el sogazo, ¿viste? Porque yo la pandemia al principio pensé que iban a ser un mes o dos, ¿viste? Yo pensaba, esto va a pasar rápido, como todo pasa. Y después ya me empecé a preocupar. Así que fue dura la pandemia, por eso, sobre todo porque yo hacía un par de años que acababa de hacer un cambio grande en mi vida Ujú. y que en realidad con eso tiene que ver el disco, ¿no? Ajá, Con un reseteo, básicamente de mi vida y de mis prioridades y de mis deseos y de qué iba a ser, porque viste, el tiempo pasa. Como le decía una vez, yo tenía un compañero que era violinista en un grupo que estuve, y nos tocó trabajar con el Cabezón Soler ahí en Tango Mío. Y un día le dice a uno de los músicos, dice, escuchá, amigo, pero a ver si lo mejor dice que te pongas a estudiar, dice, porque un día el pelo se te va a caer. Un día claro, el era pelo se te va a paciente. caer y tal cual. El tiempo pasa, el pelo se te cae, y, ¿viste? Empezás a tocar mal o menos de lo que podés tocar. Entonces yo me di cuenta que necesitaba el 100% de mi energía para Ajá, poder hacer un reinicio. Y además porque estaba muy cansado de una vida que no me merezco o que no me merecía, va. bien, Este, y entonces un día dije basta y cerré la 8 y empecé a caminar para el otro lado. Fue duro, fue muy duro, sobre todo los 2, 3 primeros años fue muy duro. Volver a tocar, sin su ah, pero poder. no ¿Eh? estabas tocando, no estabas tocando. Sí, sí, yo había dejado de tocar en el 2015 por una lesión que tuve en el hombro, que también la lesión, también el cuerpo se va enfermando no solo por el uso, por el machaque, sino también porque, bueno, concretamente íbamos a dejar de andar velado. Y yo, la decisión que yo tomé más importante en mi vida fue dejar de beber alcohol. Y el alcohol te va enfermando.
O sea, cuando el sistema nervioso, cuando el hígado no alcanza a procesar, o sea, si vos tomás más cantidad de la que tu sistema nervioso y tu hígado pueden procesar, va trayendo consecuencias. Y los tendones sufren mucho con esa puta enfermedad que es el alcoholismo, ¿no? Así que yo tuve la suerte de poder volver a empezar, de poder parar y empezar de nuevo. Y en ese Y eso proceso, te afectaba en la música, o sea, más allá de la parte física, el hígado y su relación con el cuerpo, ¿no? Sabemos que es el gran filtro y muscularmente es muy importante cuidar el hígado para los que hacen deporte, inclusive para los músicos. sí. Pero ¿y en la música también te afectó, te Claro, produjo porque no ahí un... podés, imagínate, Ney, que si vos te pasaste 40 años de tu vida tocando medio en pedo o en pedo, cuando dejás, o sea, cuando después volver a tocar se me hizo imposible, No, porque ya los 2 o 3 primeros, últimos días antes del toque, ya nada mal, y el último día horrible, y la última hora, un suicidio. Tal es así que en un concierto en Ligó me bajé del concierto, en el medio del concierto, me fui a la mía, porque no podía. Y ahí estuve, sí, guardado como un año hasta que pude volver a pasarla, a hacer lo mismo que siempre hice, pero sobrio, ¿viste? no, Y eso después, bueno, fue trayendo cosas aparejadas, ¿viste? Que es un cambio de hábito, un cambio de vida y se va convirtiendo en una especie de renacimiento espiritual también, porque te vas encontrando, para poder salir de ahí, es menester, absolutamente menester, poner la lupa en las cosas que te llevaron a beber de más. no. Estamos hablando como si nos conociéramos de toda la vida y yo estuviera en el living de tu Puede casa ser, tomando mate, ¿no? Esa es pero la, es así. esa es la idea y además yo, nada, agradecido también de pasar la palabra porque siempre hay algún gaucho, viste, que está en el punto ese entre volver y no volver, como dice Fito, viste. Así que nada, a mí me representó un reto mayúsculo, pero absolutamente necesario, merecido y positivo. Positivo, muy Bien. positivo. Así que en este momento de mi vida no te digo que, que los pajaritos, la boludez, no. No, no. Lucho todos los días con mis fantasmas, lucho con mis demonios, ¿viste? Me levanto a la mañana, lo primero que hago, mato el gallo. ¡Tic! A- y después cedo el día, Ney. Cedo el día. Lo Está cedo. bueno, está bueno. Lo cedo y Pero que la vida maneje. está bueno porque muchas veces, viste que la música está acompañada de duendes y demonios, como dicen algunos, los vicios, ¿viste? Y bueno, el tango, bueno, vos tocas el bandoneón con el tango tienen esa cosa de la nostalgia, el escabio, el chupi, la falopa, qué sé yo, la noche, los vicios, bueno, todo, ¿no? Y por ahí plantearse del lugar que a mí me sirve, ¿eh? Yo no estoy hablando por otro, hablo por mí porque te escucho a vos y digo, wow, loco, yo trato de cuando hago música, nada, o sea, el mate, ¿no? Claro. La cosa de cuidar el físico también, ¿viste? De no descuidarme, porque después uno le pasan cosas de todo tipo, ¿no? Ya sean enfermedades o adicciones o cosas así, y está bueno hablarlo, ¿viste? Porque algunos por ahí lo ¿Sabés lo que esconde, ¿viste? significa? Neisa, ¿vos sabés cuál es uno de los sentidos de la palabra adicción? Sí, el no decir, Claro, primero no, claro, no claro, hablo. claro. Y es lo que comunicás con tu instrumento. ¿Cómo? Vos te comunicás con tu instrumento. Tenés un discurso musical que decís al público. Hay que Sí, ver con quién no hablas o con quién no querés hablar, ¿no? Ese también es otro de los temas. claro, claro. Sí, el tema, por eso yo muchas veces digo que el bandoneón a mí el bandoneón, digo el bandoneón cuando simbolizo en el bandoneón, digo la música, ¿no? A mí la música Salvador, me salvó la vida siempre, desde chiquito. Porque sí, sí, sí. me dio, me dio una vida, digamos, me dio algo que ser en la vida, porque esa es una de las preguntas más importantes que el ser humano se puede hacer, ¿no? ¿Qué sos? ¿Qué somos?
qué sé yo, habrá cuatro, cinco, seis cosas importantes en la vida y una de ellas es esa. Entonces a mí el bandoneón y la música ya de entrada me solucionaban ese problema, porque yo cuando abracé la música y el bandoneón allá por el 70, 71, yo tenía 9 años, para mí se transformó en todo, como dice Nero Juárez, en mi juguete de pibe, ¿viste? Qué sé yo. De modo que yo estoy eternamente y enormemente agradecido al bandoneón, porque me permite hablar, siempre me permitió decir cosas, me permitió decir las cosas más lindas que yo tenía para decir, ¿no? Ujú, Entonces, y después eso también me llevó, el bandoneón me lleva también después a la composición, y ahí es así, ahí se completa el mundo mágico, porque ahí esa es el discurso mayor que uno puede dar, ¿no? Cuando uno compone, si al menos es honesto en la búsqueda de su composición y no está buscando una fórmula matemática para ver si gana guita, ujú. si es honesto, digamos, ahí está la foto del descubierto, ¿viste? Al rayo del sol. Totalmente, sí. Coincido plenamente con eso. Y vamos a hablar un poquito de Ave Fénix, de este resurgimiento y de este disco que, bueno, más allá de toda tu experiencia como músico, ¿qué canción te representa o crees que es el representante, ese embajador, así como es el bandoneón en la música, es una canción que diga, che, loco, mira, esta siento que me representa? Mirá, a todas, porque a todas las he parido yo. La que más simboliza el momento y el disco en sí es Angaú, porque es una historia que sucede justo en ese momento. Ese Angaú nace en julio del 2020. No, Ajá, no, en mayo del 2020. en la Y pandemia. sí, 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 yo estaba muerto, estaba muerto. Y, y había cometido un pequeño desliz, y, sin quererlo, con una persona muy importante para mí, y esa persona en la pandemia, imagínate, me había bloqueado el teléfono porque estaba enojado. Y además era un error, porque yo no había, por una vez que era inocente. No, no, hablando en serio, uy. Qué injusta que la vida es. Pero vos viste. Y Ah, entonces yo cuando logro hablar por teléfono, lo primero que le digo es, yo ya no tengo nada que decir. E inmediatamente corté la llamada y me puse a escribir. Y la escribí de punta de un tirón. Y representa exactamente lo que sucedió en aquel momento, lo que sucedía en aquel momento. Y era un momento muy hermoso, porque era un momento a su vez muy triste, pero un poquito sórdido, porque yo me pasé la pandemia en la casa de mi amigo Changuito, mi hermano de la vida, mi hermano del corazón, uno de mis hermanos del corazón, que tengo afortunadamente varios, aquí, por allá. Y claro, yo había dejado de fumar, me acuerdo, y mi amigo fuma 4 paquetes por día, chupa 3 botellas de vodka por día. Estábamos los dos hechos pedazos, lo único que yo no bebía ni fumaba. O sea que era un poquito, pero era muy divertida también, porque mi amigo es un crack. Mi amigo Changuito es un crack. De modo que corresponde justamente con esa época, en el momento que yo no sabía que estaba escribiendo. Después, en ese mismo momento, en esa misma época, ya había escrito Andolina de Lisboa, había escrito Flor de Añil, a Luz de Luna, que hacía Luz de Luna era una samba que yo había escrito, había tenido como la maqueta, digamos, desde hacía más de 10 años, y la tenía guardada en un papelito que decía, el papelito decía, de naranja angelado ella estaba, de naranja angelado ella estaba, y entonces a partir de esa palabrita también fue como que me llegó un premio, ¿viste? Fue como que yo el otro día hablaba con mi vieja tiene 88 años, está media pobrecita, media cachuza, ¿viste? Y hablaba con ella y entonces le digo, no, ¿sabés qué pasa, mamá? Porque ella me preguntó, ¿viste? Si yo estaba bebiendo, si digo, ¿cómo andaba? Digo, no, ¿sabés qué pasa? Que el que tengo acá al lado me envenenó la copa, le digo. Está sentado todo el día al lado mío, no me dice nada. Ahora, por ejemplo, me dice, ya está haciendo señas que tengas cuidado, que vos sos mía, que el otro día tuviste, ella me dice que anda a caballo y esas cosas, ¿viste?
Así que mira, la verdad, Acá en la fue una época muy, muy hermosa en muchos sentidos y un poco triste y desesperante porque no sabía qué iba a hacer mañana. Pero bueno, aposté, fui valiente, usé el tiempo y acá estamos. Y yo el otro día, cuando me tocó escribir un poquito en la reseña para representar este disco, decía en una parte que la vida nos ha sido dada y lo menos que podemos hacer es honrarla, ¿no? Y eso no significa porque en definitiva no somos casi nada, ¿viste? No somos tan importantes, somos como una pequeña hojita en el viento, ¿viste? Y, y entonces nada, yo después de todo eso que viví, volver a estar operativo, volver a estar bien físicamente, volver a componer, ahora estoy arreglando, rearreglando algunos temas de los discos anteriores que quiero tocar el 13 de septiembre en el CAF. Estoy también arreglando los temas del disco que vienen, que va a ser la segunda parte de Ave Fénix, que voy a grabar los temas que no entraron en este. Este, la verdad, ¿yo qué puedo decir? Gracias, amigo, gracias. Yo le agradezco todos los días al flaco, viste, que a mí me tiró la soga y me sacó. Porque la verdad que lo menos que puedo hacer es ser agradecido y honrar la vida. Honrar la vida, ¿qué es eso? Levantarse y laburar. Mirá, el otro día yo pensaba, amigo, porque tengo, aparte de todo el tema de la música, yo tengo un restaurante, un bar cultural, ¿viste? Hacemos conciertos con mi compañera y demás. Y el otro día yo pensaba, la puta madre, porque trabajo mucho, trabajo 15 horas por día, 16 horas por día, como una bestia, para poder hacer las dos cosas. O sea, llevar un restaurante, tengo empleados, y a su vez el tema de la música. Y yo le decía, hablaba conmigo mismo, ¿viste? Y yo veía un viejito que estaba sentado ahí a 50 metros en un banquito con una chica que lo cuidaba. Y yo decía, pensar que a mí déjame trabajar hasta el último día, amigo. Yo quiero trabajar, no quiero jubilarme. ¿Qué es jubilarme? Jubilarte, te jubilan, boludo, te jubilan, ya está. Igual, ¿Entendés? nosotros no Ya no tenemos te jubilación, miran, no te ven más, Ney, no te ven más, te jubilan, no te ven más. es verdad, es verdad. Entonces, a mí déjame, dame cosas para hacer. Y yo no me quejo, no me quejo. Sí, Walter, y bueno, Alfredo Say, no sé si lo conoces, no solo es familia musical, amigo, es padre, abuelo, todos juntos. Un gran mentor de muchos guitarristas de acá de la Argentina y del Uruguay también. Y Alfredo tiene 86 y él sigue, ¿viste? Sigue tocando. Y la otra vez, que estuve ahí en Buenos Aires por el tema de mi padre, que gracias por preguntarlo algo público, porque me lo preguntaste, ni bien arrancamos la charla, nada, Nada. te agradezco. Y Alfredo me decía, ¿sabes que estoy buscando trabajo, qué sé yo? Y le digo, mirá, ¿y viste algo? Me dice, sí, voy a tocar unos tangos en el Grido, la heladería, en una heladería que está enfrente de la casa, y se va a poner un cartelito, ¿viste? Que diga, vení, cantate unos tangos, y él te acompaña, ¿viste? Qué genio. Entonces le daba la idea, ¿viste? Ponete un CBU, el alias, así la gente te deposita plata, no Claro. te pongas solamente gorra. Y él con esa voluntad de seguir tocando, de hecho, estamos pensando de grabar juntos algo, cosas que yo compuse, y siempre la pelota, digo, armo la música, ¿no? Armo la letra, tengo la música, pero la definición es toda de él. O sea, él es como si fuese un 9 y un 10. Claro. ¿Viste? Yo 5 puedo jugar de 2, salgo por los costados, pero viste todas las pelotas que vayan a él y él define la jugada. Y es Porque, como, me hacía además, acordar, me hacía acordar al gordo Troilo con la goma grandota y el lápiz chiquito. ya, Él te espera con la goma grande y el lápiz chico. hay mucho ahí para Sí, pensar con eso. claro, claro. Y Walter, qué sé yo estuve escuchando a Doriña de Lisboa, que nada, es un lugar que un amigo me decía, estábamos por Mallorca, Madrid, qué sé yo, y me decía, mirá todas las cosas que hay, autos, casas, mujeres, qué sé yo. Y vos te detenés en un árbol, en un pájaro, porque me había llamado la atención un pajarito en una rama o una planta. Y él me decía, y te detenés en estas cosas. Cuando llego a Lisboa, me detuve en las veredas, me llamaba la atención las veredas. Y le decía a mi señora, mirá estas veredas, qué lindas que son. ¿No? Sabía que están firmadas, ¿no? Sabía que esas ¿Cómo? veredas están firmadas. No Firmadas. sabía. Sí, Claro. sí, El tipo,
Todo. el tipo van, hacen como si fuese una cancha de bocha, ¿viste? Bien alisadita, así todo como con una especie de arena y tierra y no sé qué. Y después viene un camión y les tira ahí 5 toneladas de piedritas que sean tan cortaditas, cuadraditas así, y el tipo con el martillito empieza a clavarlas, taca, 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 una al lado de la otra, y va haciendo como un empedradito, ¿no? Y va cubriendo todo y va haciendo los dibujitos, ¿viste? Que son blancos, negros, va. Y al final de la calle hay uno de esos cositos que tiene la firmita del tipo que lo hizo. Y tienen un Ya, vos- enorme orgullo en eso. Hay tipos que toda la vida han hecho eso. No saben hacer otra cosa que eso. Pero son maestros, son artistas realmente, artistas del pavimento. Una cosa increíble. Increíble. ah, Y yendo al tema de Andorinha y Lisboa, mirá cómo son las cosas. ¿Por qué me detuve en eso? Porque yo no me podía dormir. No me podía dormir. Estábamos en la pandemia y no me podía dormir. Eran las 6 de la mañana, 5 de la mañana, empezaba a amanecer. Y a esa hora no andaba nadie. Entonces ahí, pin, yo me escapaba y me iba a una placita que estaba ahí cerca de mi casa. Y ahí me sentaba, a veces hacía gimnasia, a veces corría, no sé qué. Y claro, lo que me llamaba la atención era lo primero que sale cuando empieza a amanecer, con los primeros bondis, son las golondrinas. Las golondrinas, que es la andoriña, la golondrina. Y entonces yo un día me estaba sentado en el banco así mirándolas y las empecé a ver y a mirar y digo, joder, macho, si son como una orquesta estas hijas de puta, ¿viste? Pero no solo por el ruido, la forma de volar, la forma. Y entonces esa canción representa el vuelo de esos pajaritos. ah, Por eso que impresionante. tiene tanto ribete, tanta cosita, ¿viste? Pero son golondrinas volando en realidad. Para mí es así. Yo desde ese día también me fui a mi casa y empecé a escribir. Lo único que me dio trabajo de esa canción fue el adagio final, que está invertido. O sea, yo toco la melodía con la mano izquierda y lo acompaño con la mano derecha. Eso sí que lo tuve que pensar y demás, pero la canción en sí también bajó rápida. Tengo mucha suerte, Ney, que por eso que estoy tan agradecido. Hace aparte un par de días que ando con una sensación, viste, que como de euforia, pero a su vez no sé si es tristeza o qué, que es, y yo creo que es eso, es agradecimiento, porque es tomar conciencia por primera vez en mi vida que he sido bendecido y lo digo Totalmente. desde lo más profundo de mi corazón y desde la humildad total, que he sido bendecido con ese puto don, ¿viste? Yo creo que todos tenemos un don, todos, hay que encontrarlo. Un don en lo que somos extraordinarios. O eso, qué sé yo. Y yo no quiero decir con esto que mi don de la música sea extraordinario, pero sí que a mí me reconforta porque me parece que tiene un discurso, que el discurso es que hay mucho trabajo en las melodías, que las melodías no son forzadas, que son melodías naturales, porque trabajo mucho en eso, y que las canciones no son así tan malas. Y entonces para un tipo como yo, que soy un gaucho peguajó, que no tuve la suerte de hacer conservatorio, que no tuve la suerte de estudiar con grandes maestros, en el sentido del rimbombante de los nombres, que estudié con aquel maestro en París y el otro. Yo estudié con el Pedrito, maestro, yo estudié con el maestro Domingo Matías, con el maestro Francisco Logioco, que fueron enormes, grandes maestros, pero yo sigo siendo un gauchito de Pehuajó. Yo nunca tuve la oportunidad de estudiar armonía ni contrapunto, y no me enorgullezco de eso, me encantaría, pero eso no me impidió poder escribir, porque ya te digo, es eso como un mandato natural. Yo no salgo a buscar canción, no necesito salir a buscar una canción. Yo a veces que me paso 6 meses sin componer nada, pero un día me levanto a la mañana y agarro el pollo así, turr, y está escrita. o sea, estás conectado, así como el wifi prendido, y canalizás. La otra vez hablaba con una chica, No sé Lore cómo es. Gowor. René, es que no sé cómo es. No lo No, sé. no, ella también le pasa que nunca hizo música y un día empezó a escribir o sea, letra y tarareando la música. Entonces, claro, cuando uno tiene las herramientas técnicas, además del poder de la canalización, y cuando te agarra el wifi prendido, vuela. Agarrate. Eh, y agarrate justamente porque mundo líquido es terrible. O sea, yo que estoy en la Argentina, que trabajo en un ambiente cultural, donde estoy todo el tiempo observando a la sociedad, cómo se mueve, para ver primero qué le puedo ofrecer. De hecho, este espejo de barro que nace a través allá en el 2019, antes de la pandemia, nace Espejo de Barro,
que era buscarnos entre los artistas, poder reflejarnos, charlar primero en una radio, ahora en esta manera de streaming, o no sé cómo decirlo ya. Este, y me voy encontrando con distintas situaciones, y cuando escucho Mundo Líquido, estoy totalmente contento de que haya alguien que no solo poéticamente, descriptivamente, sino intelectualmente plasme una idea y una ejecución también de esta idea en una obra de arte, y no solamente una imagen de una pibita haciendo así y que esa sea el tema de la discusión, ¿no? Como los políticos ahora se ponen a discutir cosas estúpidas, porque no discuten de cómo hacer una plaza, si es que se necesitan espacios verdes, o sistema de salud, sistema de educación. No se habla de educación, no se habla de nada, se habla de economía, de números que nadie entiende nada, todos se hacen los que saben. Sabemos que la matemática 1 más 1 te da 2, pero en la política, como decía alguien, que no me acuerdo quién decía, a veces 1 más 1 no te da 2. Y después volvieron a hablar de Alfonsín hace días atrás, y yo digo, loco, la falta de contenido que hay, y vos, perdón que la hice tan extensa, y No, no, está bien, está bien, está bien. eh, soy Es tan muy lamentable apasionado. todo. La Sí, palabra es lamentable. A mí, mira, soy el primero que me pregunta por eso, por Mundo Líquido. La palabra es lamentable, pero no es solo ahí. Lamentablemente no es solo ahí, porque, qué sé yo, hace 20 años, 30 años atrás, vos sabías que lo que estábamos, qué sé yo, estuviese que estuviese. Desde después de los milicos en adelante, salvo, y esta es mi opinión personal, salvo el gobierno de Néstor y posteriormente, para mí, el de Cristina, fueron los mejores gobiernos que yo tuve, lejos, sobre todo el de Néstor. Después se perdió un poco el peronismo, me parece a mí. Hay que ver cuáles fueron las presiones que hubo del otro lado, qué fue lo que se estaba jugando del otro lado, porque la geopolítica, hoy en día, cualquiera habla de geopolítica. Yo pienso sinceramente que no tengo la única forma que tengo de abordar esto es desde el humor, que sí, es la única forma que encontré de decir estas cosas, porque yo tenía la necesidad, con todo respeto lo digo, porque, vamos, para mí un presidente es un presidente, para mí un presidente no es un presidente es la suma de 14 millones de personas que confiaron en él. Entonces yo por respeto a esa gente tengo que ser respetuoso, no podemos seguir faltándonos respeto, Ney. sí, No, se totalmente, la no podemos, institucionalidad. no podemos seguir faltándonos el respeto de la forma en que sucede. Pero además, porque todo el mundo habla de cosas que, mira, en un programa de televisión, un tipo viene y te habla. Es perito en el accidente de tren que sucedió no sé dónde. En política internacional, que la guerra de Gaza y no sé cuánto. En Ucrania se lo sabe todo. Después de eso te habla de economía. Después de eso te habla de educación, de trabajo, de cultura, de lo que sea. El mismo tipo, ¿eh? Es Sí, sí, tertuliano. A las 10 de la mañana en un programa hablando de economía y a las 10 de la noche hablando de cultura y educación. es Entonces, terrible. la palabra se ha convertido en algo totalmente banal, que no tiene ninguna importancia, ¿viste? Entonces, bueno, yo me quedé con el corazoncito feliz de poder decir al menos lo que pienso. Y lo que pienso es eso, que básicamente estamos yendo en el sentido exactamente contrario al que yo pienso que deberíamos. Pero bueno. Hay que hacerle caso a la mayoría. Yo creo que la democracia está muy devaluada en el mundo entero, que fíjate vos, el 50% de la gente no va a votar. Entonces, Es terrible. qué autoridad moral puede tener un gobierno al que vota el 30% del 50%? Sí, sí. Y eso no se habla, ¿eh? No se habla nada de eso. Nada, ¿no? Ningún, nada, 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 nada. Yo lo sé porque, bueno, siempre estoy preguntando y hablando. Tengo amigos políticos, amigos que no son políticos, sindicalistas, de los buenos y de los malos. O sea, tengo de todo. Cuando digo tengo de todo, me refiero Sí, a, sí, a- sí. a un auto Hablas. con una llegada. Yo no tengo problema y también, viste, no tengo una mirada, yo soy más institucionalista, ¿no? Esto que vos decís, de cuidar la investidura presidencial, de tener un representante que valga la pena, ¿no? Este mamarracho que está no, porque un tipo que se pone a insultar a un elector, porque ese elector te puede
como decía un famoso libro de la guerra, ese enemigo te puede sumar a vos y le ganás por 2-1 a tu enemigo, Claro, sumando. claro. ¿Para qué lo vas a quitar? ¿Viste? Pero Entonces, la entiendo política también. es así, la política es así, eso es justamente el alma de la política, ¿no? Las personas que no están capacitadas para eso, bueno, no pueden estar en política, como un cirujano que, no le, que le revuelve el estómago a la sangre, ¿viste? No podés ser cirujano o un juez que no soporta la presión, está jodido, amigo, si no puede soportar la presión, está jodido. Así que nada, yo espero, sinceramente te ¿Viste lo digo, que espero que esto cambie, que la gente reaccione. Mientras tanto, te digo que el panorama es asustador en todo el mundo. No te imaginás el cachengue que es acá con el gobierno o sea, y con el Parlamento Europeo. Y demás. Es una corruptela, pero de orden, de primer orden mundial, una cosa de loco, lo de von der Leyen, la otra, son pequeños dibujitos animados del poder, de BlackRock, Templeton y todo. Entonces cuando analizás toda esa situación y ves Argentina, y ahí volvemos al 40 y pico cuando se firmó el Tratado de Yalta y América para los americanos. Bueno, significaba esto, muchachos. Significaba esto, América para los americanos, pero no para los americanos del norte, que fueron inclusive tan inteligentes como para hacernos creer que somos latinos. Nosotros no somos latinos. ¿Qué latino? Nosotros somos hispanos. Hablamos en español. No somos latinos. Lo más parecido al latino que hay. Uy, vos sabés que este teléfono se va a caer. Lo más parecido al latino que hay son las colonias francesas. Mirá, ¿Entendés lo que no, te no, digo? no puedo opinar de eso porque Claro, no conozco. pero bueno, es que lo que quiero decir con esto es que nuestro destino como país está atado hoy más que nunca a a la suerte geopolítica de lo que está sucediendo en otros lugares, ¿no? Que donde se corta el bacalao de verdad. Y no te olvides, por ejemplo, te doy datos, ya que estamos hablando de política, hablemos de política. En no pocos meses en las Islas Malvinas, la empresa Petroleum Navitas de origen sionista e inglés, empezará a extraer el petróleo de las Malvinas. Eso no te lo dice nada, nadie, ¿no te enteraste? No, ¿viste? Pero eso sucederá. Desde el rincón azul se juega el cielo, destino prometido y postergado, y en esta esquina roja late un sueño. Sí, el clima político, eh, primero nos conversa como seres políticos, ¿no? Vivimos en comunidad, entonces no podemos obviar y mirar para otro lado. Está perfecto que hay gente que no le interese, me parece que es muy válido tenerlo en cuenta, pero bueno, también está bueno tener conocimiento sobre los distintos sucesos que nos convocan, ¿no? Entonces me parece que vos decías en un momento de hacer música por el tema económico propiamente dicho, mirar la guita, un logaritmo que me permita matemáticamente formar una idea musical, y vos hablás de un lenguaje propio en la música, sería un discurso con un contenido que marque no solo en la letra lo que uno quiere decir, sino en la música también. Cuidás mucho el lenguaje de lo que vas a tocar en tu instrumento. Esa búsqueda que vos haces es una búsqueda que tiene que ver con tu interior o con lo técnico. Con las dos cosas, mira, y con la necesidad también. Porque esto yo lo he hablado mucho con algunos amigos, viste, este, que también me han preguntado en ese sentido. Lo que pasa es que yo tuve que dar un rodeo grande a la manzana. La tuve que rodear toda, ¿viste? Porque para salvar ¿cómo decirlo? El monstruo que era Juárez, ¿entendés? O sea, Juárez nos enseñó a todos que tocar el bandoneón y cantar era algo posible, porque hasta ese momento no se sabía. Él fue el primero. Entonces, es inevitable que, claro, cuando uno se dedica a algo a tocar el piano, que hay 7 millones 7.000 millones de pianistas a lo largo de la historia,
Ahora, si vos te dedicás a tocar el bandoneón y cantar, que hay un solo tipo que lo hace, la referencia es demasiado fuerte. Y además porque era un tipo que era bastante, no es que había sido, qué sé yo, Julio Sosa, que ya yo no lo conocí. No, yo lo conocí, lo escuché en vivo 55 millones de veces, me volaba la cabeza cada vez que lo veía. Entonces, mi referencia en aquella época era absolutamente inevitable pasar por Juárez. Entonces yo me tuve que limpiar de todo eso. Claro. Me tuve que limpiar de Juárez. Tuve que dar todo un rodeo hasta que logré construir un mensaje, lo que tú dices, lo que vos decís, un mensaje que yo creo que es un mensaje propio. Por ahí yo estoy totalmente engañado y me hago la camita a mí mismo. Puede pasar. No, Pero la verdad es que no. Entonces, eso por un lado. Y después por otro lado, yo acepté hace mucho tiempo que tenía que hacerle caso a la melodía. La melodía manda. Y esto lo supe claramente un día que leí, fíjate cómo son las cosas, cómo funciona el marulo de uno, ¿no? De las personas, de los seres humanos. Yo leo un artículo en la cual le estaban haciendo una nota a Penderecki, el gran maestro polaco, ¿no? Y él en una respuesta dice, bueno, nos pasa que nosotros con los modernos, ya por los 60 llevamos la música, dice, a los límites explorados e inexplorados. Llevamos hablaba de Stravinsky, hablaba de Schoenberg, hablaba de toda esa gente, ¿no? Que eran sus colegas. Este, y dice, y una vez que llegamos allá, dice, nos dimos cuenta que lo único que nos quedaba era volver a la melodía. Entonces, para mí la melodía es la que manda, la melodía es la que ordena. La melodía ya tiene implícita, aparejado, una armonía, un ritmo, porque la melodía, cada nota tiene su armonía, y la acentuación de la música convierte la melodía en una palabra, y eso hace ritmo, es un ritmo. Entonces, la melodía es la que ordena. La melodía se escribe, abajo tenés que escribir una segunda melodía, que es el contrabajo o la línea de bajos, y en el medio pones lo que quieras. Entonces, mientras vos tengas la melodía y la vayas tirando, y ella sea la que decida, estás bien. En la medida que vos querés manipular la melodía para que te encaje en la armonía, o porque vos querés hacerte el técnico y te querés hacer el Strömberg y hacer un acorde, no sé qué, y la melodía va a sufrir. Entonces ahí te alejás de la verdad. tengo ¿Entendés? una No pregunta, tengo una pregunta con respecto a una vez charlando con Tito Oliva, gran eh, referente también de la música del jazz, muy vinculada también al tango, ¿no? Eh, Habíamos hablado, inclusive con... Oliva, el que tocaba jazz. Sí, sí, ese Ah, mismo. un crack, un crack. ¿Lo conociste? Sí, Lo- sí, hicimos, participa en Espejo de Barro. Es un, Mirá, y hay otro muchacho que es AC Jazz, que también, así como un referente también dentro del jazz, y ambos coinciden o de algún modo hablaron sobre romper el ritmo o, o romper la métrica con la melodía. AC ya es mucho más complejo, ¿no? Porque él ya rompe en 12 octavos, ¿viste? Ya estamos hablando de otras cosas muy sí. técnicas. Por ahí el pibe que está viendo esto y recién empieza a tocar no lo entiende mucho, o sí. Eh, el tema es cuando se rompe el ritmo dentro de la melodía. O sea, viste que hay veces que sucede que uno dice, bueno, pero acá se corre un poco, le agrego un compás y medio, le voy a sacar este medio, pero uno no lo quiere estirpar ese medio compás. Entonces empezás con los ligados, ¿viste? Y te metes en una maraña de escribir la partitura que ya te queda. Empezás a hacer los ligados y empezás a hacerlos encadenados de una manera que se te va como corriendo y empieza lo técnico empieza el cirujano, ¿viste? A decir, bueno, che, acá vamos a tener que cortar. Tal cual. ¿Cómo hace No, eso? no, Cuando, yo decía la melodía. Decía la melodía. O sea, no se puede romper lo rítmico como regla, pero la ruptura rítmica es parte de la música
y es un recurso más que hay que usar. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, Tangendia, que es una música que yo escribí hace 20 años. Empieza con un solo de contrabajo. Pi, para, ba, di, bu, bara, bara, di, du, di, du, da. Di, du, di, du, di, du, di, du, di, du, di, du. Y yo ahí tuve que agregar un tiempo, porque no me daba la melodía. Pero la melodía era esa. Entonces yo quería Claro. cambiar la melodía para que entre en el tiempo, y no. No, es la melodía la que manda. Que no te lo canté bien ahí, lo hice mal. Pero requiere un tiempo, un compás de 5 cuartos. Y bueno, ¿y qué problema hay? Lo agregamos. Le ponemos un compás de 5 cuartos. Pero no, que no se puede Vos, hacer es cortar la melodía. Porque es como que claro. si yo estoy hablando a vos y te digo, a partir de ahora, mirá, en el minuto 55 vamos a hacer tal. Y te corto la palabra, vamos a hacer tal cosa. Mira, no vamos a hacer tal. Y vos me decís, no. Entonces, eso es lo que te digo. Yo permito a la melodía que ella se concluya. Se estire y se concluya. Es A más, eso yo te se voy a en decir la una cosa. Mira lo televisión. que me pasó, Ney. Mira lo que me pasó con Desnudez. Sí, Desnudez es una canción que yo había escrito el disco, tenía el para grabar, ese era el disco anterior, y me faltaba un tango, ¿viste? Y entonces me puedo a conversar a la vuelta de mi casa con una chica que paraba ahí en la esquina, y después cuando yo me voy caminando, y me voy con la siguiente cosa. Este, mm, Miento, un colega poeta me había pedido una música, y yo la escribí. Escribí la música para pasársela, nunca se la pasé. Después pasa esto que te digo, venía acá y escribo la letra. Empiezo por la calle pensando, digo, frugal, dulce y sentimental, lleva la noche, porque era una chica que patinaba, ¿viste? Que trabajaba en la calle. Lleva la noche pintada en la cara, gastada de amar. Esa era la frase con la que yo llegué a mi casa. Entonces me agarré, me senté y la escribí toda. Y me sonaba algo, ¿viste? Me sonaba algo. Y después, como quedó ahí también, porque no, un par de semanas. Y en un momento digo, pero aquella música que yo escribí, y las puse así y eran espejos. O sea que yo había escrito la melodía, la letra de la melodía que había escrito primero. ¿Entendés? sí, Y esas cosas, ¿cómo las explicás? ¿Cómo las explicás? No, no tiene explicación, pero bueno, yo discuto bastante con la técnica y con el. Ahora están dividiendo el tono en cuartos, ¿viste? sí, Están sí, sí. haciendo Sí, eventos dividiendo el tono en sí, cuartos. A mí ya me cuesta mucho la música con 12 tonalidades. Ya me cuesta mucho. No quiero imaginarme con 24 o 22, no sé cuántas serán, ni saqué la cuenta. Pero en definitiva, y con esto te cierro la respuesta, en definitiva, lo único que interesa es si te emociona o no te emociona. Porque después está la otra parte. Lo técnico, ok, perfecto, pero la emoción, eso sí que es un misterio. Ese sí que es un misterio, la emoción. totalmente. Bueno, emocionante entrevista. Muchas gracias Muchas gracias a ti, por amigo. esta oportunidad. La verdad que siempre que uno tiene el gusto de compartir este tipo de vivencias, ya sean ideológicas, políticas, culturales, técnicas, inclusive en la música, la verdad que es otra manera de estudiar y de conocer la música, ¿no? ¿Vos considerás que cuando tocas, porque hay un guitarrista, Cabello de apellido, es ¿Cómo se, fabuloso, cómo se Cabello llama? puede ser, Nachito, Ignacio Cabello, que grabó en el disco mío, Nacho Cabello, sí, un fenómeno. ahí está. Eh, él frasea musicalmente de una manera que yo supongo que es del discurso le pertenece a él, por lo que escuché. Vos intervenís en esos trabajos de, che, muchachos, mira, vamos a ir por ahí, la partitura es esta, como para cerrar la parte técnica. O la, la otra cosa es que decís, mira, yo toco esto y vos sobre esto haces lo que quieras. Y No, aprendés, digo. no, imposible, no. En ese sentido yo soy bastante facho, ¿viste? Este, sí, sí, no, verdad, verdad, porque si no, no funciona, no funciona. Vamos, nunca ha funcionado. Las grandes orquestas de los años 40, 50, ¿por qué sonaban como sonaban? Y sonaban porque había un tipo que escribía, un tipo que dirigía y ensayaban todos los días y tocaban todos los días. Ahora, como eso no sucede porque uno toca muy de vez en cuando, es necesario, absolutamente necesario, escribir todo lo más posible. Yo escribo Bien, casi todo.
Ahora, después, el guitarrista viene y me dice, mirá, flaquito, yo esto no lo puedo tocar porque no es guitarrístico, esto no se puede tocar esto en la guitarra. Se podrá, perfecto, vamos a solucionarlo, y lo solucionamos juntos. O yo hay una parte, por ejemplo, el solo de guitarra, yendo a Don Nacho Cabello, el solo de guitarra de Narices Chata, tema 2 del disco, que cuando va a la parte B, tiene un interludio que se hace bossa nova, ¿viste? Y él hace un solo hermoso ahí, bastante difícil de organizar porque estamos sobre mi bemol y mi 7, mi menor 7. Mi mayor, mi bemol mayor, mi menor 7. Entonces el tipo está soleando ahí arriba. Ese solo es de él. Porque yo ahí le pongo solo, impro, pero todo lo demás está escrito. Lo que pasa es que a veces hay cosas que suenan mejor. A mí también me da una partitura para bandoneón y hay una parte que está escrita y yo veo que si yo lo duplico en manos en vez de acompañarlo, si le propongo al director, pero siempre es el director que tiene la responsabilidad de decidir esas cosas, ¿no? Que él es el que sabe qué es lo que, qué es lo que procura, qué sonoridad quiere. Así que yo intento escribir todo lo más posible y después voy aprendiendo. Voy aprendiendo. Qué sé yo, viene fulanito y me dice, mirá, este salto en el contrabajo no lo escribas porque es imposible hacer esto. Y bueno, y esas, y no tiene muchas más. No, yo después voy al 100% con la intuición, Ney, intuición. Se cortó esto, están llamando por teléfono acá y se metió la cámara. Bueno, no sé si te respondí la pregunta, pero lo Sí, intenté. sí, totalmente, totalmente, porque a veces pasa que en mi experiencia o en la experiencia de otros sucede que charlando, a veces hay como posiciones dentro de la música y otros dicen, no, mira, yo hago esto y lo sirvo y bueno, y que surja, ¿no? Entonces hay como distintas corrientes y nada, eso es tomar los distintos puntos de vista de cada uno, ¿no? Son Es todos interesante. válidos, cada cual labura como puede, qué sé yo. A mí me sirve trabajar así porque me organiza también, ¿viste? Me organiza la cabeza en el sentido que estás decidiendo. Además, ahora, Ney, con esta maravilla que tenemos que es el sistema de escritura de Sibelius o cualquiera de esos, que te da la posibilidad de escuchar lo que escribiste, reescribirlo, parar la velocidad para escucharlo lentamente, acelerarlo. Está bien, no tenés dinámica, no tenés esto, pero la idea te la formás, podés más o menos apreciar. Antes era más difícil. Sí, 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 antes con Además, el... además que te equivocabas y tenías que copiar toda la parte de vuelta, ¿o no? Sí, 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 ahora con la compu es mucho más fácil, es Es verdad. más fácil, ¿no? Bien, yo volví a escribir también desde ese mismo lugar, en la compu, poder escuchar, volver para atrás, en ese sentido ha evolucionado un montón. ¿Y qué Me opinión? gustó mucho la samba, solo que escuché solamente ese pedacito porque no tengo Spotify en el teléfono. Después la voy a escuchar más detenidamente y te doy mi devolución, te hago mi devolución. Vale, bueno, muchas gracias, muchas gracias. De nada. Este, nada, es cuestión qué sé yo, compartir las distintas experiencias con la música, no solo en lo que uno toca, en lo que uno hace como artista, sino también, creo yo, en lo que piensa. Y qué es lo que pensás de esta existencia de la IA? Ah, mi mujer se ríe. Mi mujer está acá y se ríe. Mirá, Yo, el mal ya lo tenemos, así que por lo menos aprovechémonos de él, ¿o no? yo te digo una cosa, Te voy a ser honesto, Ney, lo usé por primera vez anteayer y me mirá, resolvió un problema justamente del Sibelius, que yo no podía, hacía 3 días que estaba puteando, cada vez que escribía una nota y le daba clic, me saltaba da capo en la cosa. Y ¿será posible? Estuve 3 días. Y bueno, vengo acá a casa y le pregunto a mi mujer, y dice, vamos a preguntar a la IA. Y la IA en 5 segundos, en 5 segundos me dice claro, lo que tiene que hacer, poner panorámica, dice, así que pasen así, no así, vertical, así. mirá, mirá, mirá. No, yo lo he experimentado y me he encontrado con dos cosas. Una es de escribirme un tango con letra, música, poema, ponerme un cantor que sea así y hacerme la orquesta. Y te lo armó, ¿no? En ese momento sentí frío, sentí frío acá en la nuca. Dije, pero esto es terrible. Más allá que después, cuando entras a analizar los elementos de la música, de la dramaturgia del texto, etcétera, etcétera, es muy infantil y es una computadora. Se Claro. siente, en esto puedo decir de la emoción, no te emociona. Es algo técnico que correctamente está todo bien metido, pero
sin emoción. Digamos Esa, que la IA, digamos que la IA sabe música cuando va a escribir, sí, eso lo sabe, sí, ¿no? sí. Pero le falta lo otro, ¿no? Yo creo que, bueno, como todas las herramientas, esto ni siquiera sabemos dónde va a parar. Yo no vislumbro todavía cuál es el desarrollo que esto va a tener en los próximos tiempos. Yo sospecho que va a ser muy complicado, porque, bueno, el ser humano ya no va a encontrar nada para hacer. No me dio como que ese es el problema. Pero bueno, mientras tanto, aprovechémonos de ello y usémoslo a favor nuestro, qué sé yo. Mira, yo tengo un pibe de 33 años, mi hijo mayor, que cuando nació con un problemita en el oído, ¿viste? Nació con un problema con el oído que no escuchaba. Y yo lo único que quería era que aparezca algo que el pibe escuche, ¿entendés? Y así fue, como a los 5 años le hicimos una operación de implante coclear y él pudo escuchar. Entonces, qué sé yo, ¿viste? Los avances tecnológicos es que además son inevitables, son inevitables. ¿Qué va a traer aparejado todo esto? Y no lo sé, la verdad que no lo sé. Es un poco la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿viste? Todo esto, qué es lo que está sucediendo en el mundo, hacia dónde va el ser humano. Yo creo que estamos en una etapa terminal. Si te tengo que ser sincero, por eso hay que aprovechar cada día que pasa, que no pase en vano, aprovecharlo, trabajar, llegar a la noche cansado y dormirse, ¿viste? Porque yo creo que estamos, la humanidad, me refiero a la humanidad, ¿no? No estoy hablando de Argentina, ni mucho menos. La humanidad en sí está en un momento un momento terminal, va a terminar un ciclo y empezará otro. No sé, no me imagino de qué manera. Pero cuando vos ves que tanto Estados Unidos como Rusia, que tienen entre los dos el 90% del poder, el poder nuclear que hay en el mundo, y siguen incentivando y siguen escalando, una cosa que ya hace 70 años tipos mucho más lúcidos que nosotros advirtieron del invierno nuclear y qué es lo que sucedía, la teoría del que no gana ninguno de los dos, o sea que todos perdemos. Entonces yo creo que estamos en ese momento, el mundo está manejado por una manga, una piara de locos sin carnet que realmente no sé a qué están jugando, pero lo que están jugando no tiene repuesto. No sé, es realmente bastante ridículo y absurdo todo, muy absurdo. Por eso te digo, repito, me parece que lo importante es lograr atrapar el día, amigo, que no se te escape el día al pedo, que ese día, algo ese día te tiene que dejar, tenés que lograr una síntesis de ese día y una pequeña victoria. Y bueno, vamos sumando de a uno, ¿viste? ¡Ah, loco! Siempre, nada, siempre hay una reflexión en cada entrevista, pero acá me abordaste por todos lados, ¿viste? Y me llegó esta cosa de que vos decías de agradecer, ¿no? De ser agradecido por el tiempo de vida que uno le toca tener, ya sea mucho o poco, o sea, es este triunfo que es el final del día, lo que pude hacer, no sé, ordené el placar, por decir algo, ¿viste? Una de las filosofías que surge en mi vida es poder hacer la cama al empezar el día. Es como decir, arranco con esto y después Mirá, vemos, ¿viste? mirá. Este, Y lo de ordenar el placar tampoco no es un tema menor, ¿eh? y, viste, qué sé yo, soy muy de volado, viste, soy de volado en todo. Lo que pasa es que trato de buscarle el orden. Y si ves mi estudio, viste, está todo, sé dónde está cada cable, viste. Por ahí Sí, mi placar está así hecho una pelota, viste. sí, sí, Y sí, trato sí. que uno se pone en esos lugares que a veces buscar, no sé, por decir algo, un 0 kilómetro, digo, un auto de alta gama, no sé, añorar tener un yate, qué sé yo, se pone en cosas tan vanas que por ahí lo importante es este momento de decir el final del día, ¿no? ¿Qué hice yo en el final del día? ¿Viste? Eso está buenísimo. Y agradecer esto que vos decías, tengo la oportunidad de estar vivo, ¿no? Y hacer algo que es un don, que es verdad, para algunos no es un don, es perder el tiempo, como me decían la guitarrita, ¿no? Que Sí, muchas veces han dicho, pero vos estás con la guitarrita. Y sin embargo, tiene que ver con la comunicación, con ese don de generar cosas al otro a través de la no palabra, sino del sonido propio, ¿no? Bueno, Ney, perdón, cuántos años tenés vos? Te lo pregunto porque sos joven. 48 tengo. Claro, sos joven. Pero te Bueno, acordás muy bien, pero sos re joven, pero te acordarás bien. ¿Vos te acordás que en el 2001, no paraba 2001, 2002, 2003, que estábamos
estábamos igual que ahora o explotados, como ahora o peor, tal vez. No sé cómo estará Argentina exactamente ahora. Yo lo viví el 2001 muy bien y me lo acuerdo muy bien. ¿Vos te acordás que no paraban de surgir espectáculos, obras de teatro, quinteto, música nueva? ¿Te acordás que lo que fue esa época? De los centros culturales. Ahora está sucediendo lo mismo. Fíjate si será importante y necesaria la música. Ahora, Sí, ayer sí, sí, sí. me lo decía Néstor, ¿cómo es el apellido? Un colega tuyo, de que me estaba diciendo que realmente es impresionante todo lo que está sucediendo con la música en Buenos Aires en este momento. Sí, Que levantaba una baldosa y salen cuatro tipos con una guitarra, ¿viste? Entonces, algo debe haber ahí que no le damos la importancia que tiene. Y el auto, ¿viste? Mira, yo tengo un auto del año 2007 y no sabe cómo me lleva y me trae, amigo. Es una maravilla. Nunca fui al taller. Cambio aceite, filtro y vamos, para adelante. ya. ¿Para qué quería un auto nuevo? ¿Para qué quería un auto nuevo? Si lo saca, aparte, el peor, si vos tenés guita, bueno, está bien. Pero si nosotros que somos laburantes, el peor negocio del mundo es tener un auto nuevo. Si lo sacás de la agencia, vale 5.000 euros menos. Sí, sí, verdad, 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 tiene eso también. No, pero digo, esta cosa no solo el auto, sino de, inclusive la No, pincha, ¿viste? el consumo, te referías al consumo. Claro, Sí, sí, ese. claro. Y otra cosa que está sucediendo que nos pasa, o por lo menos en mi experiencia, que el público como tal, en un porcentaje muy alto, son la mayoría músicos. La gente que no, con lo que quiero decir esto es son músicos que tocan, ¿no? Y siempre digo que están los músicos que tocan y los músicos que no tocan, que es una característica que está buena, que está en el público y hoy no se ve tanto, porque la mayoría, todos tocan algo, o cantan, pero alguna actividad hacen. Son muy pocos los músicos que se sientan a escuchar música y no tocan. Eso es un fenómeno que no sé si será cultural, si será, no sé qué origen tendrá, pero antes vos ibas a ver una banda y no tocabas un instrumento, pero sabías quién era el batero, lo que hacía el batero, distinguías un batero del otro, o un guitarrista del otro. En la época de Gardel, contado por mi abuelo, que sabían quién era el guitarrista porque tenía su sonido y no había guitarra eléctrica. Te puedo contar. Dios Y, mío. sí, ¿viste? Entonces, estamos en esa sociedad, ¿viste? Una sociedad que, bueno, está cambiando, es como decís vos, ¿no? Estamos en plena transformación a otra cosa. Ojalá sea para... La sociedad del ego, che. Estamos en la Sí, sociedad del total. ego. ¿Cómo era lo que escuché hace poco en la hiperindividualidad? Eso. Hiperindividual. Título Exacto. interesantísimo, Es muy interesante. interesante. Muy interesante. Así que, maestro Walter, Un ¿cómo? gusto, Ney, un gusto. Te agradezco mucho que te hayas interesado por este material, que hayas escuchado el disco y por esta nota. De verdad te agradezco un montón. Muchas gracias. Gracias a vos por el tiempo. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? Walter Hidalgo en Y Instagram, Walter Hidalgo Tango en Facebook, Walter Hidalgo Tango en Instagram. No tengo otras redes, YouTube, bueno, pero no soy muy de redes. Lo que sí me gustaría contarte, Ney, es que el día 13 de septiembre estaremos tocando en el Club Atlético Fernando de Fierro, están más que invitados, sé que estás lejos, pero estás más que invitado. Vamos a tocar con una super banda, va a tocar Juan Frachi con trabajo, va a tocar Armando de la Vega la guitarra eléctrica, va a tocar Jerónimo Peña la percusión. Voy a tener a Eve Acosta como invitada en voz, que ya participa en el disco. Ella va a cantar Angabú y Agüita Fresca, alguna canción de los discos anteriores. Y vamos a tocar Lo que vendrá, que es parte del disco que viene. Para eso tengo la suerte de tener a un pianista excepcional como Leo Marconi, Leonardo Marconi, que va a ser invitado también. Y con él vamos a tocar 2 o 3 horas del disco que viene. La cita es el 13 de septiembre en el CAF a las 9 de la noche. Y nada, yo espero sinceramente que toquemos bien. Lo único que me importa es llegar ahí y que toquemos bien. Y nada más. Y nos vemos en la bueno, próxima. nos vemos la próxima. ¿Y cuándo va a Nos salir vemos el en la próximo? próxima. Contá 4, amigo. Bueno, Ney, Y el muchas próximo, gracias, hermano. Te mando un abrazo grande. Que tengas bien y mandar un abrazo a tu viejo de parte mía.